Ya en el tercer domingo de la Pascua, nuevamente, ahora tomando el Evangelio de Lucas, nos encontramos con la experiencia de esta primera comunidad cristiana, que es la de los apóstoles, y de algunos otros que, reunidos en una casa, el mismo día de la Pascua, en ese día que parece que fue tan largo por lo hondo de la experiencia que han tenido este grupo de gente, nos encontramos hoy con cómo Lucas describe lo de la Pascua, lo de la resurrección de Jesús. Y es muy importante no perder detalle de la palabra, incluso en casa, poder volver a leerla, volver a meditarla, a rumiarla, porque cada palabra es fuerte y tiene su contenido. Y estamos ante una experiencia que es la experiencia más honda de todas, es la experiencia del resucitado. Algo que yo diría no existen palabras para poder describir esto. Nosotros usamos la palabra resurrección, pero casi ni sabemos bien lo que decimos, porque estamos ante, una experiencia que es única y honda. Y las experiencias, uno va viendo en la vida que no siempre son fáciles de describir. Así sean las experiencias más simples. Cosas como cotidianas, por ejemplo, si uno le quiere contar a alguien que es ciego de nacimiento lo que ve, es muy difícil de describirle a alguien que no vio nunca lo que nosotros vemos. O sea, son experiencias que son tan de todos los días que no es que no las tenemos, sino que no hay palabras para describirlas. O el perfume de una rosa, si queremos describir, lo hemos experimentado, pero decirlo en palabras, ¿cómo hacemos? O sea, hay cosas que no se pueden describir tan fácil. Entonces nosotros acudimos a adjetivos, es decir, calificamos de alguna manera estas experiencias justamente porque son tan difíciles de decir. Imaginen ustedes la resurrección, experiencia única, porque no es lo mismo la resurrección de Jesús que otras resurrecciones que aparecen en los evangelios incluso. De Lázaro, por ejemplo, de ese chiquito de la viuda de Naín que estaba muerto y que el Señor resucita, y otra niña más que también. Estos que resucitan después se murieron. En cambio Jesús, y esto es totalmente distinto, resucita para la vida eterna, resucita para siempre. Es decir, está vivo y va a seguir vivo y va a estar durante toda la eternidad así. O sea, en la resurrección de Jesús no hay más muerte, la muerte ha sido vencida. Entonces, esta es la experiencia. ¿Cómo la describe Lucas? Y lo primero que hace Lucas es describir cómo los apóstoles son los que están recibiendo esta experiencia. Entonces lo hace a través de, como les decía, de describir cómo estaban ellos. Entonces, por ejemplo, nos pone la palabra de hoy del Evangelio. Dice, estaban atónitos. Atónitos, que quiere decir desconcertados, estupefactos, perplejos. ¿Por qué esto? Porque
estaban a la tarde del día ese de la Pascua y habían ido algunas mujeres al sepulcro, lo encontraron vacío. Había ido Pedro y Juan y también lo encontraron vacío. Había ido nuevamente María Magdalena y dice que encontró a Jesús vivo. Algunos autores dicen que se le apareció a Pedro también. Y entonces estaban reunidos allí en esta casa, todos así con desconcierto, ¿no? De ¿qué pasa? No está nadie adentro del sepulcro, el sepulcro está vacío. Algunos dicen que lo vieron, que vieron visiones, ¿cómo esto? Entonces también estaban llenos de temor por toda la situación, estaban aterrorizados, angustiados. Entonces allí aparece Jesús en medio de ellos. Y entonces dice, creían ver un espíritu. Estaban turbados y se les presentaban dudas, porque dice, es como que es demasiado lindo esto para ser cierto. Es como esa experiencia. Como cuando uno le pasa algo tan lindo, tan importante, tan hermoso, que dice, no, esto no, se quiere pellizcar, porque dice, no puede ser que esté sucediendo esto. Por eso dice, era tal la alegría extrema, como desbordante, y la admiración que no podían creer. Es como que estaban asombrados, maravillados, con una confusión incluso. Entonces Jesús va a hacer con ellos una experiencia para que descubran que aquí hay algo totalmente nuevo. Le va a decir como que no es un espíritu, en el sentido de algo fantasmagórico, algo que es como una visión, sino que vengan y tóquenme, toquen donde yo tengo el agujero de los clavos, de los pies y de las manos. Y no solo esto, sino que todavía como para reforzar este tema, les dice, ¿tienen algo de comer? Entonces la alegría de esta gente empieza a ser tan importante, tan desbordante, que lo que después van a transmitir al mundo. Por eso yo decía, mirar muy bien esto que está pasando y que nos narran los evangelios, porque las palabras no alcanzan para describir esta experiencia. Y de esto es que va a basarse nuestra fe, en la experiencia de los apóstoles, en la experiencia de estos hombres, de estos discípulos, de estas mujeres, que encontrándose con el Maestro vivo, después de haberlo visto muerto en la cruz, de haberlo sepultado incluso, es realmente la experiencia de la Pascua. Palabra que nosotros decimos hoy tan simplemente, ¿no? Como creo en la resurrección, pero esto es mucho más que una creencia, es la vida nuestra. Es Jesús que estaba muerto y ahora vive, y Él se ha transformado para nosotros en nuestra esperanza. Él es el que motiva nuestra vida, Él es el que nos va empujando, el que nos va llevando, el que nos va bendiciendo, el que pone palabras en nuestra boca. Es decir, la experiencia del resucitado no es solamente una experiencia de allá en el año 30 en Jerusalén. Es una experiencia de hoy, aquí, en medio nuestro, porque el Señor está vivo aquí con nosotros. Y entonces nosotros vamos al mundo a anunciar esta buena noticia. Por eso dice, ustedes son testigos de todo esto. Y entonces los apóstoles salen a anunciar. Y nosotros tenemos que anunciar al mundo esto. Es lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Él dice,
Ustedes fueron los que hicieron esto de matar a Jesús, pero Dios lo resucitó. Sin embargo, dice, ustedes obraron por ignorancia. Todo lo que es el pecado en nuestra vida es por ignorancia, no tenemos idea de lo que hacemos, es como que estuviéramos dormidos. Necesitamos despertarnos y despertar a esta experiencia del resucitado, que viene a perdonar nuestras vidas, a perdonar nuestros pecados, viene a hacer nuevas todas las cosas. Pero en Jesús nos dice, esta experiencia es para la conversión y el perdón de los pecados. Así que tenemos que dar un vuelco a nuestra vida para que la experiencia esta del resucitado sea una experiencia realmente real, concreta, palpable en nuestra vida. El Señor está, por eso nosotros somos hombres nuevos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios,